buenas tardes a todos, incluso a los jóvenes que están en el, ¿se llama? La platea, ¿cómo es? En el Pullman, a los que están en el Pullman. La verdad que estando desde las 9:30 de la mañana, que a las 5:15 de la tarde estemos todos los que estamos, es la primera cuestión para alegrarse, porque fueron muchas horas, un sábado. Muchos de los que vinieron desde el interior anoche durmieron en el ómnibus, así que realmente esta es la primera cuestión. Antes de la primera, dos agradecimientos, dos alegrías. Una, tenerla María acá, tenerla Mari Sánchez acá, es una alegría por muchas razones. Para los compañeros del Frente Grande es en particular una alegría, pero además es una alegría para todos los que queremos la educación. Además, quiero agradecerle a Ana Berraute. Ana fue compañera en la Cámara de Diputados hace algunos años, y con Ana peleamos juntas muchas cosas, algunas salieron, las otras no salieron, pero pasa el tiempo y seguimos pensando igual. Ella vive en Santa Fe, y vino al Congreso, lo leyó y vino al Congreso, y siempre estamos en línea, Por ahí no nos escribimos muchas veces, pero estamos en línea, así que es una alegría que estén acá. Yo primero querría, no puedo hacer una síntesis de lo que se habló. En todo caso, podría, por lo que escuché y por lo que nos transmitieron quienes fueron coordinadores en los diferentes grupos, tocar algunos de los temas. Por empezar, mencionar algunos de los temas que se tocaron reiteradamente y que nos llamaron la atención. Un tema que se tocó reiteradamente es el tema docente. El tema docente en términos de la formación docente, en términos de la vinculación de los docentes con el fracaso escolar, con los chicos que fracasan, con los chicos que tienen dificultades, con los chicos que traen dificultades. La vinculación, se menciona algo otro, lo voy a mencionar en mis términos. El problema de la escena, creo yo, ya desgastada, del docente frente al aula, el poder de ese docente, pero frente a un aula en donde los chicos están formados de otra manera, tienen otras ideas, piensan de otra manera, les gustan otras cosas, ¿no? Y ese docente, bueno, aun cuando sea tan joven, yo escuché decir en algún caso, bueno, yo soy docente de primaria y me acuerdo de mi primaria, pero eso ya pasó, ya fue, estos chicos son distintos, ¿sí? En términos de, digamos, más preocupantes, me preocupó mucho escuchar que hay docentes que rechazan materiales que vienen con sello de gobierno, o que, digamos, o quienes rechazan Conectar Igualdad diciendo este es el programa de Cristina. La verdad que me preocupó mucho, no culpando a los docentes, sino pensando qué pasa con la cultura política, qué pasa con nuestra cultura política, qué signo de esto es, qué es lo que esto está significando, ¿no? Al mismo tiempo, ¿sí? Después de que hubo mucha crítica, mucho tiempo, ¿no? De crítica, y sobre todo, yo pregunté en un momento, empecé a preguntar, pero los que están, la mayoría, ¿no son docentes? Y entonces me dijeron, sí, la mayoría son docentes. No todos los que están son docentes, menos mal, si no seríamos todos docentes, sería un congreso docente, no era la idea, pero muchos de los que están son docentes. Y entonces, o algunos estudiantes de magisterio. Entonces, ahí me pregunté, bueno, entonces son docentes que critican a los docentes, ¿cómo es el asunto? Ahí la primera cosa es, bueno, ahí tenemos, para primera conclusión, tenemos un problema. El problema no lo podemos decir, el problema son los docentes, deberíamos decir, hay un problema en el vínculo pedagógico, hay un problema en el sujeto que
enseña y en el sujeto que aprende. Hay un problema en lo que alguna vez llamamos el sujeto pedagógico, y ese problema hay que desgajarlo y aparecen muchas cuestiones. Y también, digamos, después de todas estas críticas en varias de las comisiones, se escuchó otra cosa, que es quienes decían, bueno, algo dijo recién Daniel, bueno, pero hay 250 radios escolares, es decir, pero resulta que hay muchas experiencias. Yo empecé a acordarme, claro, cuando uno recorre las escuelas, se encuentra con esta misma queja, pero también se encuentra con el docente que cierra la puerta del aula y enseña, ¿no? Y enseña. Porque aunque el programa PISA nos miren a todos y digan acá no se enseña nada, sin embargo, algo se aprende en la Argentina, y alguien lo enseña en la escuela. Entonces hay un chico, no sé si está por acá, que estaba sentado en alguna de las comisiones y que escribía maravillosamente. Yo no miré lo que escribía por una cuestión de discreción, no quise mirar lo que escribía por una cuestión de discreción, pero de una mirada así, yo vi que escribía maravillosamente, y ahí me quedé pensando, ¿no? Qué bien le enseñaron a leer y a escribir, alguien le enseñó. Entonces, esta es una primera cuestión, medio reflexionada, pero sí un problema que apareció y que me parece que es un problema que hay que tomarlo con muchísima seriedad, que hay que ver qué está pasando ahí. Esta cuestión vino también vinculada con los programas sociales, en particular con el programa Fines, en particular con el tema de los docentes del programa Fines. Claro, ahí yo también me pregunté, pero a ver, ¿cómo es el asunto? Porque muchos docentes del programa Fines son los mismos docentes que están en la escuela, entonces otros no, pero y ahí sí aparece, ahí sí voy a decir algo, voy a decir una opinión, frente a preguntas diversas, ¿sí?, sobre el tema de los fines y el tema de los programas sociales. Ahora sí va una opinión. Mi opinión es digo, me quiero hacer cargo, ¿no?, lo que voy a decir. Yo creo que nuestro gobierno produjo enormes reformas en educación. Alguien me decía, se me acercó a decirme en el recreo, ¿por qué estar todo el tiempo denunciando lo que se hizo, las escuelas que se hicieron y todo lo que se hizo, y las computadoras, si eso era obligación del gobierno y si era obligación de los funcionarios? Entonces yo le dije, yo pienso exactamente lo contrario, creo que hay que decirlo, hay que reafirmarlo, porque ese es nuestro piso, porque de ese piso partimos, porque qué suerte que tenemos ese piso, ¿sí?, para poder empezar a ver todo lo que falta, pero es lo que falta de esta construcción. Si nosotros negamos esta construcción, vamos a decir no hay nada y vamos a terminar diciendo, sí, bueno, que todo empeore para que todos digan cuanto peor mejor, entonces que todo se deshaga, si no reconocemos, ¿sí?, lo que se ha construido. Ahora bien, se construyeron cerca de 2.000 escuelas y yo me pongo contenta, ¿sí?, creo que lo dijo al principio, lo dijo Ravalo, yo me pongo contenta cada vez que construyen una escuela, cada vez que se abre un puesto de trabajo docente, ¿sí?, cada vez que hay un lugar más en un programa social para que trabaje otro docente. Eso es para festejarlo. Durante muchísimos años no hubo absolutamente nada de eso. Entonces, todo esto, digamos, significa, ¿sí?, significa que el 6,5% que se estuvo invirtiendo hasta ahora, ¿sí?, es decir, ahí está. Cuando los medios dicen ¿dónde está? No está en ningún lado, ahí está, ¿sí?, ahí está también el salario docente. Y que ahora tengamos que pensar en una nueva ley de financiamiento, que el salario debe actualizarse, por supuesto que sí, pero en primer lugar veamos lo que se hizo. Perfecto. Junto con eso se abrieron programas, ¿sí?, que permitieron incluir miles y miles de jóvenes, de adultos que estaban afuera. Que si uno habla con la gente que sigue con la mentalidad banco mundial,
van a decir, ¿sí? O bueno, o no voy a ser tan mal, no solamente gente que tiene la mentalidad del Banco Mundial, sino personas que sufren porque que protestan con justicia, porque dicen, bueno, en mi escuela, yo conozco una escuela que no tiene electricidad, entonces ¿por qué hacen un programa como el Conectar Igualdad? Si yo conozco una escuela que no tiene electricidad, o hay computadoras que se rompen, y si saben qué, desde la mentalidad, ahí sí, Banco Mundial, lo que habría que haber hecho es algún programa focalizado, perfectamente planeado, y les garantizo que el 99% de ese programa salía bien. Nos podíamos sacar una foto todos con el programa, ¿sí? Mostrando. Como ¿vieron las publicidades que hay por televisión de programas de fundaciones? Que les sale todo bien. Las fundaciones que hacen un programa acá, otro programa allá, ¿no? En una comunidad particular. No se ocupan del conjunto de los derechos de los pueblos aborígenes. Por cierto, le voy a pedir a Trabalón que mencione la ley de los pueblos, la ley que sacaron ustedes en el chat. No se ocupan del conjunto, se ocupan de ese pueblo en particular para el cual hacen una experiencia en particular. En cambio, si la educación popular se encara como política de Estado, ¿no? Entonces hay que encararla como una política universal. Y en una política universal necesariamente hay errores y necesariamente se avanza, ¿no? Y luego hay que corregirlos. Ahora nos toca una etapa de corregir y cómo. Pero arrancamos, pero hay muchísima más gente que concluyó su secundaria, ¿sí? Que concluyó su secundaria. ¿Cuánta gente, María? 200.000. Solo provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, que es donde se hace distinto, porque se va a los barrios a enseñar, y se hacen 3 años para los que no hicieron ningún nivel de la secundaria. Históricamente eran 2.000 adultos terminaban la secundaria por año, y desde el 2011 cada cuatrimestre son 20.000. En este momento hay 200.000 estudiantes en este momento en la provincia de Buenos Aires. Hay 100.000 más en todo el país, y de la terminalidad educativa, que era los que debían materia, que es otra cosa, porque para el que debía una materia llega al 1.000.000. Bueno, entonces, seguro que si nos vamos a discutir el tema fines, va a haber un montón de opiniones. Pero acá hay una cosa de la que no cabe duda. Es mejor que se hayan abierto programas de inclusión y no que no existan. Es un razonamiento elemental, pero es el primero de todos. Ahora, ¿sí? Hay para mí una cuestión central, que es que paralelamente a los programas fines no hubo cambios en la escuela secundaria, que son los cambios que deberían garantizar que los programas fines siguieran teniendo cada vez menos, no cada vez más alumnos. Yo creo que no se debe aspirar a que haya cada vez más gente en los programas fines, sino que haya cada vez menos gente en los programas fines, porque la educación secundaria cambió de tal manera, ¿sí? Es decir, que la gente puede ir a la educación secundaria y que los adultos tienen una modalidad en la secundaria que los retiene, que hay una modalidad que los retiene. Y además que se incorpore educación a distancia, que se incorpore, porque además está todo el tema de los medios, que no se incorpora a la secundaria, no termina de incorporarse, etc. Entonces, esta es una primera cuestión. Me parece que hacia el futuro, este es un tema central, porque si nosotros congelamos los programas que empiezan como reparatorios, vamos a tener un sistema educativo para ricos, un sistema educativo para pobres. A ver, si estamos en el gobierno, vamos a tratar de que eso no ocurra, pero nadie tiene el futuro comprado. Con lo cual, voy a otra cuestión, que es que, ahora ya me pongo en otro lugar, que es que falta legislación. Hay legislación insuficiente. Los programas, ¿sí? Los programas, y en
denuncié esto, pero a ver, hay muchos más en las provincias, los propios programas cambian de nombre en cada provincia, el conjunto de programas que hay deberían tener una ley que los organice. O sea, es más difícil cambiar una ley, se cambia con una ley, se cambia con otra ley, pero es más difícil cambiar una ley que 20 resoluciones o 50 resoluciones. Entonces, ahí hay una tarea. Entonces, la tarea esa la podemos hacer porque se incluyó. Si no se hubiera incluido, no tendríamos esta tarea por delante. Entonces, esa es una cuestión que, digo, avanzando hacia qué tarea tenemos por delante. En términos de inclusión, hay muchas cosas para hacer, porque, digamos, esto lo dijo uno de los compañeros en la mesa de apertura, ¿sí? Creo que fue el compañero de Chaco que dijo, Martín creo que dijo, que no basta con que el chico reciba la asignación, con que la familia reciba la asignación universal y el que se inscriba, que hay que hacer un trabajo, ¿no?, con ese chico, que hay que acompañarlo, que hay que lograr que realmente se quede en la escuela, que hay que lograr que siga adelante. Bueno, este es un enorme trabajo. Fíjense, es un trabajo para el docente, pero es un trabajo para toda la línea del sistema escolar de cada provincia, ¿sí? Pero es un trabajo legislativo, es un trabajo sin duda para el Consejo Federal, porque es un trabajo político. Y es un trabajo que no lo hace solo el Ministerio de Educación, es un trabajo en el cual intervienen otros ministerios. Hablando del Ministerio de Educación, ahí también hay otro problema, porque hay un conjunto de cuestiones que estoy nombrando y que no están en el Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación no es que no solo no tiene escuelas, tampoco tiene ninguno de estos programas, o mejor dicho, están en el Ministerio de Educación, pero en gran parte, ¿sí?, son ejecutados por otros ministerios. Algunos no están en el Ministerio de Educación de la Nación ni en los ministerios de educación provinciales. Todo esto es un problema. Desde el punto de vista legislativo, es un problema muy serio. Y es un problema de que parte de que la Constitución Nacional es ambigua respecto a las responsabilidades de la Nación y de las provincias. Como no podemos de un plumazo ni improvisadamente pensar en cambiar la Constitución Nacional, es evidente que hay que avanzar en términos legislativos, Ahora avanzamos mucho con la inclusión del cuarto año, de la sala de 4, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, desde la ley del 2007, es obligatoria la sala de 4, pero faltaba más de medio país. Ahora, con esta resolución de la presidenta, ¿sí?, ya es ley que la sala de 4 se incluye. Sí, es ley. Ya me olvidé de lo que vos. Entonces, digamos, el tema de cuál es la responsabilidad de la nación y cuál de las provincias, ese es un tema muy serio. Es un tema muy serio que parte de esta cuestión que les comento, más el tema de la coparticipación, que no hay ley de coparticipación, ¿sí?, más que la ley de financiamiento, es una ley que hay que volver a dictar, ¿sí?, más el uso que se hace en muchas provincias del fondo compensatorio. El fondo compensatorio que llega a las provincias, y hay provincias que lo usan para el fin específico y otras que no lo usan para la finalidad específica. Y ahí hay un trabajo político para hacer un trabajo en donde las fuerzas políticas, los sectores políticos kirchneristas, deberían estar cuidando que se aplique en educación. Entonces, digamos, si sigo toda la línea, digo, a mí no me basta con que se diga inclusión desde lo que plantea Martín de la asignación universal, ¿sí?, hasta otras cuestiones que más específicas. Me decía Cayetano, no te olvides, Cayetano de Leña me decía, no te olvides de mencionar, ¿sí?, el tema de discapacidad. Efectivamente, nosotros produjimos una reforma de la Ley Nacional de Discapacidad, pero el tema de la discapacidad es un tema muy serio que hay que seguir trabajando. No hay una verdadera inclusión de las personas
con capacidades diferentes en las escuelas. Es un trabajo eso. Y esa inclusión, además, muchas veces se hace sin que exista al mismo tiempo el apoyo, la ayuda, ¿sí?, complementaria que una persona con capacidades diferentes o discapacitada puede necesitar. Entonces, ese es otro tema. O el tema de la educación en las cárceles. Escuché, por lo menos en 2 de las comisiones, escuché menciones a penales en donde no solo no se aplica la ley de educación en las cárceles, sino que además se trata muy mal a los presos, muy mal. O los presos que van a pasar unas horas ahí para que en esas horas los traten mejor que afuera, que en la cárcel, a lo mejor que afuera. Entonces, digamos, cuando se dicta una ley hay que habilitarla, pues, hay que habilitarla. Y ahí sí quiero referirme a una experiencia que me parece fantástica, fantástica. Cuando se dicta una ley o cuando se presenta un proyecto de ley, sobre todo cuando se presenta un proyecto de ley, es muy difícil que ese proyecto llegue a ser ley si no hay un sujeto que lo milite. Y uno muchas veces presenta un proyecto de ley, nadie lo trata o se trata, lo aprueba una cámara, la otra no lo aprueba, etc. Eso lo voy a tomar con 2 ejemplos. Y así toco 2 temas que también estuvieron en las comisiones. Uno es la ley de boleto estudiantil. Fíjense, nosotros lo que queremos, todos nosotros, es que el boleto estudiantil en la Argentina sea gratuito. Eso es lo que queremos. Presentamos una vez el proyecto, predicado parlamentario, nadie pedía por el boleto estudiantil. Lo presentamos de nuevo, ¿sí? Llegó ahí, creo que llegó, se trató, no se llegó a tratar, más aún. Presidía la Comisión de Transporte la esposa de un importante propietario de medios de transporte, y que dijo: les prometo que nunca se va a tratar esta ley. Bueno, entonces, creo que tercera vez, no sé cuándo fue, se empezó a tratar, llegó incluso a ser, en la Secretaría de Transporte, se llegó a analizar técnicamente cómo ponerlo en el SUBE. Pasaron una serie de acontecimientos políticos generales y ahí quedó. Y este año empezó una campaña por el boleto estudiantil gratuito. Y esa campaña del boleto estudiantil gratuito se está multiplicando en todo el país, ¿sí? Hay muchísimas organizaciones participando. Y leo, el otro día me entero por el diario que en la provincia de Buenos Aires se estableció el boleto estudiantil gratuito. Entonces, que lo hagan todas las provincias, que lo hagan todos los municipios, que lo hagan todos. Para eso es que se movilizan tantos jóvenes, ¿no? Por cierto, sé que en una provincia unos jóvenes que estaban pegando carteles por el boleto estudiantil gratuito los llevaron presos, después los soltaron. Bueno, entonces, es una movilización fuerte. Y esto no empezó ayer, esto empezó la noche de los lápices. Entonces, digo esto para que veamos que son luchas largas las que nos proponemos y que no perdamos el piso que alcanzamos, cuidemos ese piso que alcanzamos. Y el boleto estudiantil gratuito, yo estoy segura que un día va a ser nacional, tiene que ser nacional. Además de que las provincias lo pongan, está bueno que lo hagan, porque si no se dicta una ley nacional, después hay que esperar que cada una de las provincias entienda la ley, no ocurra como Salta cuando puso la educación religiosa, entendieron mal la ley nacional de educación, que de hecho laica, bueno. Entonces, que entiendan bien de qué se trata la educación, de la ley nacional, y que hagan la ley correspondiente, que adhieran, que lo hagan, que lo hagan efectivo. Entonces hay que pelearlo en cada penal, hay que pelearlo en cada lugar en donde, para el boleto estudiantil gratuito. Bueno, y voy a la ley de educación superior. El tema de la formación docente está totalmente vinculado con toda la problemática de la educación superior, totalmente vinculado. Tenemos la ley de educación superior menemista. Entonces, habría mucho para hablar de por qué no se dicta una nueva ley de educación superior.
yo voy a decirlo en estos términos, porque me parece que es la parte más general y a veces la parte que no se llega a ver. El mercado de la educación avanzó mucho, el mercado de la educación, no la escuela privada o la universidad privada, no me refiero a eso, me refiero a el gran ejemplo que es el de el Banco Santander y Telefónica, que tienen la mayor plataforma en América Latina, la mayor plataforma informática, ¿sí?, en donde van a llegar en el 2016 a 20 millones de estudiantes en América Latina y, ¿sí?, yo estoy un poco obsesionada con esto y lo repito. Sobre todo, digamos, lo repito porque no tenemos conciencia. Entonces, el otro día en Santiago del Estero, yo digo, bueno, la Universidad de Buenos Aires, quien maneja la cuenta sueldo es el Banco Santander, la cuenta sueldo de la Universidad de Buenos Aires. Y conté cómo el rector de la Universidad de La Plata los echó y le dijo, no, acá la cuenta sueldo la maneja el Banco de la Nación Argentina. Pero separaron estudiantes, docentes estudiantes de otras universidades argentinas y dijeron, en la mía también, el Banco Santander es el que maneja la cuenta sueldo. O sea que son muchas universidades, aquellas, se pueden mirar en internet, lo buscan en internet, ahí está, de ahí lo sacan, que maneja el banco. Entonces, yo les digo esto y quizá por ahí pueden empezar a ver que en el compromiso que tienen muchas universidades argentinas en tener, ¿sí?, es decir, vinculaciones en el mercado, por las cuales el hecho de que dictemos una nueva ley de educación superior no les es muy conveniente. Entonces, este es un motivo. El otro motivo es más en términos generales, que la autonomía se transformó en autonomía de mercado, ¿sí?, es decir, que de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, respecto a la formación docente se da en los institutos y se da en las universidades. Entonces, cuando hablamos de formación docente, no le echemos la culpa a los institutos. Sí pensemos por qué los institutos siempre fueron un lugar desvalorizado, o sea, desde que se fundaron a fin del siglo XIX, siempre los institutos fueron pensados para las mujeres, ¿sí? Ahora ya estamos consiguiendo nuestro lugar, vamos a ir a Salta en octubre, vamos a hacer un enorme congreso, ya nos van a escuchar, pero para las mujeres, ¿sí?, y para hombres, para institutos técnicos, sí, que no podían llegar a la universidad. Todos sabemos cómo fueron creados los institutos. El problema es por qué se los mantiene de manera descalificada. Miren, en el 1999, una diputada de Neuquén hizo un proyecto del cual yo fui cofirmante, por el que se aprobó, que es ley, que llevó a todos los institutos del país a 4 años. No se aplicó nunca, no se aplicó hasta que se hizo la nueva ley de educación nacional. No se aplicó. Bueno, pero por alguna razón, entonces hay que pensar. Entonces, la ley de educación superior que hay que dictar tiene que transformar el sistema de educación en su conjunto. Nosotros, como la ley no se termina de discutir, presentamos una modificatoria que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y ahora está durmiendo desde el año pasado en el Senado, y que la modificatoria toma 3 puntos del proyecto grande, que son la gratuidad de los estudios de grado, es el primer artículo. El segundo, gratuidad de los estudios de grado, que pregúntenles a los chilenos. O sea, que volvió a ganar las elecciones Bachelet en gran parte por el movimiento de los pingüinos, o sea, los chicos pidiendo la gratuidad de la educación superior, bueno, de grado. El segundo artículo, que las universidades deban rendir sus cuentas no solamente de lo que viene del presupuesto, sino de su propio producido, del conjunto de los dineros que manejan. Esa es la segunda, ¿sí? Y la tercera tiene que ver con el artículo de la ley actual que establece que cualquier facultad o departamento que tenga más, según las
universidades, que tengan más de 30.000, ¿no?, alumnos, pueden tener su propio régimen de ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, nosotros lo que pusimos en ese tercer artículo es la anulación de eso, para que no se deshaga la idea de universidad y que cada uno no tenga su propio, si me permiten la palabra, boliche. En términos de formación docente, yo lo veo ahí sentado acá en el otro, pero hay una cosa, hay dos palabras que yo hice una promesa, no creo en nada, hice una promesa, no las puedo pronunciar. Hay un proyecto, pues, lo voy a pronunciar de esta manera, ese es el rector de la Universidad Pedagógica. El avanzar en el sentido, ¿sí?, de ese proyecto, de que ese proyecto sea nacional, es algo muy importante. Que pueda ser universidad, no instituto, que pueda ser una universidad. Instituto universitario es lo que el CIN aprobó, ahora ojalá que sea una universidad. Bueno, creo que toda esta temática de la formación docente, que tanto estuvo en los diversos grupos, no está desligada de la educación superior, se habló menos de la educación superior, ¿sí?, de la educación universitaria, perdón, se habló menos, ¿sí?, pero me parece que es un conjunto, que es un paquete que amerita. Trabalón dijo: vamos a hacer más congresos, amerita que vayamos pensando en si se puede hacer, ¿sí?, unas jornadas, ya vemos las jornadas, unas jornadas de discusión de todo el paquete de la educación superior. Esto sería sumamente interesante. Yo voy a ir terminando porque hace muchas horas que estamos todos acá. Simplemente decirles esto. Nosotros lo que pensamos cuando estuvimos organizando el Congreso fue: este Congreso no tiene que tener cierre. Este Congreso tiene que dejar las conclusiones abiertas. Este Congreso nos tiene que dejar a todos pensando. Este es el objetivo. Y nos tiene que dejar motivados para que hagamos más encuentros. Voy a repetir lo que dijo Daniel, que los hagamos en varias provincias, que hagan a que otras organizaciones sociales que están pensando en hacer congresos, ¿no?, los que están pensando encuentros, que están pensando la CETERA, los gremios docentes, etcétera, hagámoslos. Digo, colaboremos, hagámoslos, colaboremos. Nosotros vamos a participar en todos. Y entonces, de acá en más, cuando nos preguntamos ¿y ahora qué hacer?, creo que lo principal es, en lugar de decir qué barbaridad, todo se está desgajando, yo creo que vale la pena decir qué suerte que tenemos este piso, desde el cual, ¿sí?, pararnos para lo que venga en los próximos años. Estos derechos, este derecho que tantos niños, tantos adolescentes, tantos adultos han conquistado, este derecho no se los van a quitar. Muchísimas gracias.